Saludamos ya a Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Veamos que finalmente pues Abascal revalidará sin problema su liderazgo. Bueno, es así. Por lo menos la mayoría de los afiliados que han decidido avalar una candidatura lo han hecho por la candidatura de Santiago. Así que estamos muy satisfechos. Es un partido que está unido, un partido que tiene un proyecto común para toda España, un partido de gente joven, de gente ilusionada y de gente con la decidida voluntad de trabajar todo lo que sea necesario por sacar a España de este hoyo en el que algunos la han metido. Nos contaba ahora Ana Rosa el intento de Carmelo González por intentar conseguir los avales necesarios. Tiene algunas quejas sobre que no ha podido acceder al censo, de que se han enviado mensajes desde algunos órganos directivos. Sobre eso, ¿alguna cosa a decir? Pues mire, no le voy a dar la menor publicidad a este señor, porque este es un partido democrático, es un partido que funciona con unas reglas de seriedad, donde hay un comité electoral, donde todo el mundo nos sometemos a las mismas normas, al mismo reglamento, y que si no ha conseguido los avales, que por lo que yo sé no ha llegado ni a 190 avales, y somos 57.000 afiliados, pues hombre, no es para quejarse. Ya se sabe que siempre hay gente que está dando la matraca para intentar tener un minuto de gloria o para intentar crear una falsa noticia sobre que somos un partido que no respeta las normas, un partido donde existe una cúpula directiva. Este es un partido democrático, serio, que cumple sus estatutos, que trabajamos duro, y es verdad, y es lógico, Santiago Abascal tiene muchísimos más apoyos, pero ¿qué quieren? Levantó un partido de 0 a 52 diputados, tercera fuerza política, pues es normal que los afiliados queramos apoyar una candidatura promovida por Santiago, porque la verdad es que lo ha hecho muy bien y estoy seguro que lo va a hacer todavía mucho mejor. ¿Cuál es el objetivo ahora mismo de Vox? ¿Hacia dónde quiere ir en ampliar su base electoral, por ejemplo? Bueno, es el mismo objetivo que teníamos hace 5 años cuando 25 personas en torno a una mesa decidimos fundar este partido, y es llegar al gobierno de España y transformar España. Esto en 5 años no se ha hecho nunca en democracia, somos la tercera fuerza política, yo espero que en las próximas elecciones generales pasemos a ser la segunda o primera fuerza política, y esto es algo que para nosotros es algo imprescindible. Absolutamente necesario, no por Vox ni por nosotros, sino por España. España necesita que Vox llegue cuanto antes al gobierno, porque evidentemente la situación ya no es que un gobierno lo haga mejor o peor, es que hay un gobierno que se ha echado en manos de los enemigos de España, en manos de los golpistas, en manos de los proetarras, en manos de los traidores. Hoy hemos tenido, por ejemplo, yo vengo del Congreso y vengo del Ayuntamiento. Hoy llevo 12 horas sentado en un escaño, trabajando en el Ayuntamiento por los madrileños, como portavoz concejal del Grupo Municipal junto a mis compañeros, y 6 horas más en el Congreso de los Diputados. Ha sido bochornoso. Yo he tenido que defender una moción como consecuencia de una interpelación urgente en la que estábamos diciendo que se está produciendo la impunidad de los golpistas. Es decir, unos tipos que han sido condenados por el Tribunal Supremo después de una investigación, de un juicio con todas las garantías, y resulta que están en las prisiones de Cataluña y ya están saliendo a la calle. Y nosotros decimos que hay que quitarle esas competencias a esa comunidad autónoma, que hay que recuperar las competencias para el Estado, que hay que lograr que de una vez por todas se garantice que las sentencias se cumplen con quienes dan golpes de Estado o con los proetarras en el País Vasco. ¿Y qué es lo que tenemos? Un gobierno que quiere darle esas competencias al País Vasco para que pongan también en la calle a los terroristas, que está favoreciendo a la comunidad autónoma de Cataluña, por ejemplo, con 1.500 millones a los Mossos de Escuadra cuando se lo ha estado negando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para una justa equiparación. O que tiene abandonados, por ejemplo, a los funcionarios de prisiones que no cobran lo que dignamente deberían cobrar, que como mínimo en este momento debería ser el equivalente a un funcionario de prisiones de Cataluña, o que tienen un déficit de varios miles que vienen arrastrando, no de este gobierno, de gobiernos anteriores, que no tienen cobertura legal, que no tienen estatuto propio, que no tienen ni siquiera el reconocimiento como agencia de la autoridad. Quiero decir que tenemos que ver el bochorno de que hemos logrado que el Partido Popular y Ciudadanos nos apoyaran en esta moción, pero ver al Partido Socialista votando y aplaudiendo junto con Esquerra Republicana, con el PNV, con los proetarras de Bildu. La verdad es que la situación en España es muy grave y es verdad que tenemos un virus, pero un virus metido en la Moncloa. Vamos con las próximas citas electorales que afronta Vox, son las de todos los partidos ahora, el 5 de abril, País Vasco y Galicia. En el País Vasco, el Partido Popular ha elegido a Carlos Iturgaiz como candidato, habla muy bien de Vox, habla muy bien de Santiago Abascal. No sé si temen que lo que esté haciendo es buscar los votos de Vox en esa comunidad. Bueno, el único problema, ya lo dijo nuestro presidente esta mañana, el único problema de Carlos Iturgaiz, que es una bellísima persona, es que está en el partido equivocado. A él le encantaría el que
poder defender desde el Partido Popular las ideas que defendemos en Vox. Por ejemplo, la recuperación de competencias para el Estado, educación, sanidad o justicia. Por ejemplo, terminar con la desigualdad fiscal, el concierto vasco. Por ejemplo, ilegalizar a los partidos proetarras y lograr que haya verdadera libertad democrática en el País Vasco. Le gustaría hacer muchas cosas, pero está en el partido equivocado. Ahí no lo va a poder hacer. Así que nosotros miedo no tenemos ninguno. Sabemos que el electorado sabe distinguir entre quienes han estado en el gobierno durante 8 años, su partido, y no han hecho nada de lo que era realmente necesario para contrarrestar la falta de libertad y la falta de democracia en España, y quienes tenemos la decidida voluntad de hacerlo en cuanto tengamos la oportunidad de gobierno. De todos modos, sí que parece que hay quien hace la interpretación de que una vez han conseguido la coalición con Ciudadanos, para acabar de absorber el voto de centro-derecha, les queda ese candidato que podría favorecer a que algunos votantes de Vox digan, bueno, voto a esa coalición en lugar de Vox, que lo tiene más difícil. Bueno, pero los votantes de Vox no se creen los cantos de sirena. Es decir, una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa lo que se ha hecho. Y nosotros creo que hemos dejado bien claro que lo que prometimos cuando fundamos este partido, lo que hemos ido prometiendo en las campañas, lo hemos llevado a la práctica en los ayuntamientos, en los gobiernos a los que hemos llevado. El Partido Popular es justo lo contrario. Es decir, lo que dice en campaña es justo lo contrario de lo que hace. Por ejemplo, habla de la unidad de España, habla de la defensa del español, habla de ponerle freno a los nacionalistas. Pero ahí tienen a Feijóo, que es una mala copia del nacionalismo catalán, imponiendo la imposición lingüística en Cataluña, hablando de que Cataluña es una nación pero que todavía no tiene Estado, apartando todo lo que tiene que ver con el concepto de nación, con el concepto de España, con el concepto de respeto dentro de una diversidad a lo que significa una nación como España. Quiero decir con esto que no tenemos ningún miedo. Nosotros tenemos un mensaje muy claro. Tenemos unos electores muy valientes, que lo han demostrado cuando no sacábamos representación y todo el mundo decía, oiga, ¿y estos de Vox por qué no se disuelven, que no son útiles? Y ahí teníamos a nuestros votantes diciendo, ya llegará nuestra oportunidad. Y cada vez hemos ido creciendo más. Somos fiables. Lo que decimos, lo hacemos. No somos un partido que crea sensación de improvisación ni de cambio, como le pasa a Ciudadanos, que no se sabe muy bien lo que va a hacer en cada votación, que unas veces dice una cosa, otras la contraria. Somos un partido confiable, un partido fiable, y eso a la larga tiene buen resultado. Así que, por no alargarme demasiado, yo estoy convencido que en las próximas elecciones gallegas y vascas vamos a tener representación en los dos parlamentos. No digo que vayamos a ganar las elecciones. En las vascas parece que se lo ponen un poco difícil, digo las encuestas, pero bueno, gallegas... fíjese en Andalucía, el cortijo de la PSOE, que decía como mucho de 0-1 y sacamos 12. Espérese que todavía queda mucho juego. En Galicia sí que parece que hay algunas encuestas que dan que pueden obtener representación, incluso que puede ser una representación pues clave para que Feijóo, por ejemplo, pueda seguir al frente de la Xunta de Galicia. ¿En qué predisposición está usted? Fíjese. ¿Están ustedes, después de escuchar lo que he dicho hace un momento de Feijóo, muy predispuestos no les veo? No, pero fíjese, nosotros en las elecciones municipales, yo era candidato por Madrid junto con un equipo que me acompaña ahora en el ayuntamiento, y nosotros dijimos en campaña, ahí están los vídeos, sacaremos a Carmena del ayuntamiento, darnos la fuerza necesaria para sacarlo. Nuestros votos fueron decisivos para que el gobierno de la extrema izquierda de Carmena no entrase. ¿Y en Galicia qué y además dicen? Para condicionar al gobierno del Partido Popular. Bien, en Galicia, ¿qué decimos? Que si nos dan la fuerza suficiente, los gallegos tienen que tener claro dos cosas. La primera, que defenderemos Galicia defendiendo España, y la segunda, que lograremos que el gobierno de Feijóo eche marcha atrás en todas las políticas de imposición de carácter nacionalista o de imposición progre. Estoy hablando de cuestiones relacionadas con la defensa de la lengua, estoy hablando con ponerle freno a la inmigración ilegal, estoy hablando de no darle más subvenciones a la imposición de la ideología de género, estoy diciendo no seguir subiendo impuestos, es decir, defender a una Galicia orgullosa de ser gallega, pero, por supuesto, orgullosa de ser española y con libertad, que eso es lo que hace mucho tiempo que en determinados ámbitos en Galicia no existe. Y además, creando riqueza y apoyando a nuestros pescadores, apoyando a nuestros agricultores, porque a esto se les llena la boca, pero luego al final, en cuanto tocan poder, se olvidan de la gente que está trabajando, de la España que madruga, de la España que levanta día a día con los impuestos esta nación. Que habría que ver también que si a Feijóo le apetecería, porque no ha sido de los más partidarios de que el Partido Popular precisamente mantuviera acuerdos de algún tipo con Vox. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de acuerdos. Nuestro presidente lo ha dicho esta mañana hasta la saciedad. Estamos de acuerdo y además lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado en Andalucía, lo hemos demostrado en Murcia, lo hemos demostrado en el Ayuntamiento de Madrid, lo hemos demostrado en muchos otros ayuntamientos y capitales. En la Comunidad de Madrid estamos dispuestos a facilitar la gobernabilidad. Pero sobre todo, lo que tenemos claro es que haremos todo lo que sea posible para que la izquierda no pueda entrar en ningún gobierno, ni municipal, ni autonómico, y si de nosotros fuera, tampoco en el nacional. Ahora bien,
no damos cheques en blanco. Lo que le diremos a Feijóo es, si nuestros votos son determinantes, tienes que dar marcha atrás, tienes que respetar a aquellos que quieran educar a sus hijos en español, tienes que respetar que Galicia es una parte de España, tienes que bajar los impuestos y tienes que hacer otras muchas políticas que son estrictamente necesarias. Y estoy seguro que lo va a hacer, y lo va a hacer por dos razones. Primero, porque les gusta mucho el poder, y la segunda, porque sabe qué es lo que de verdad necesitan los gallegos. Y Vox ha venido para hacer cosas útiles. Me permite una cosa, yo me he levantado esta mañana a las 7 de la mañana y hoy estoy aquí en este plató. Yo me acuesto hoy con la tranquilidad de saber que el Grupo Municipal de Vox ha logrado 3 cuestiones que son fundamentales para los madrileños, que son útiles. La primera, hemos logrado que el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid reconozca que le debe cerca de 44 millones de atrasos a nuestra policía municipal y que se le van a pagar. Atrasos que vienen de este gobierno, del gobierno anterior y del anterior. Segundo, hemos aprobado el mayor plan de recuperación de tierras, cientos de hectáreas que están cubiertas de escombros a las afueras de nuestra ciudad, que se van a convertir en bosque. En tercer lugar, instar al Gobierno de España para que modifique los artículos del Código Penal, y lo pedimos como institución que representa a la capital de España, modificación de los artículos del Código Penal referentes al delito de rebelión y sedición, para que no sea imprescindible la utilización de violencia, sino que si los fines son dar un golpe de Estado, subvertir el ordenamiento constitucional, pisotear la sentencia de los tribunales, eso sea considerado rebelión o sedición en su caso. Y luego en el Congreso, el haber podido defender que hay que recuperar la competencia penitenciaria y que hay que apoyar a nuestros funcionarios de prisiones. Esto es un día cualquiera en la vida de un parlamentario o de un concejal de Vox. La defensa de los intereses de los españoles. Otros, como hemos tenido que escuchar en el ayuntamiento esta mañana durante 6 horas, no salen del mismo discurso siempre. Todo el santo día hablando de Franco, todo el santo día hablando de la guerra civil, todo el santo día hablando del odio y del enfrentamiento español. Viven en una época trasnochada que no tiene nada que ver con las necesidades reales de los madrileños. Usted hablaba de la disposición en algunos gobiernos de mantener la gobernabilidad donde sean necesarios sus votos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿cómo está lo de los presupuestos? Porque de momento parece difícil. Bueno, es verdad que... O ya se da por descontado que este año no... No, yo sé que está trabajando duro nuestra presidenta provincial y parlamentaria con todo su equipo, Rocío Monasterio, y sé que lo que están pidiendo es razonable. Están pidiendo bajar los impuestos, apoyar a los empresarios y aplicar políticas que tienen que ver con cuestiones fundamentales de la libertad. El famoso PIN parental, que no es otra cosa que reconocer el derecho constitucional de los padres a poder decidir que determinadas cuestiones de imposición ideológica pues tienen derecho a que no se apliquen a sus hijos. Esto se llama libertad, esto se llama el verdadero progreso. Pero desde el Gobierno de Madrid les dicen que esto ya existe, que hay unas instrucciones dadas para que eso no pase, para que quien quiera no pueda enviar a sus hijos. No es exactamente el PIN parental, pero sobre todo lo que nos dicen de la Comunidad de Madrid, como nos dicen en Murcia, como nos dicen en Andalucía, es aquí no hay ningún problema, esto no es necesario. Y nosotros decimos, bueno, pues si de verdad no hay ningún problema y no es necesario, ¿qué problema tiene usted en dejar a los padres informarles antes de que su hijo vaya a clase de cuáles son ese tipo de talleres que le van a dar no sé qué lobby de la ideología de género o no sé qué otro taller de tipo sexual, y que los padres digan, pues sí quiero o no quiero? Eso se llama libertad. Libertad de información y libertad de decisión sobre algo fundamental que es la educación de los hijos por parte de los padres, que es un derecho constitucional. Un par de cosas antes de que puedan preguntar quién nos acompañan. Hablaba ahora de algunas cuestiones de feminismo. Se acerca el 8 de marzo. ¿Cuál va a ser la posición de Vox? ¿Va a permitir, por ejemplo, que en el Congreso, en las grandes instituciones, se puedan aprobar resoluciones del 8 de marzo? ¿O va a salirse del consenso y eso evita que se aprueben? Del consenso progre ya nos hemos salido hace mucho tiempo. Del consenso de la ideología de género nos hemos salido hace mucho tiempo. No tenemos que salirnos, ya estamos fuera. Eso se lo dejamos al resto. Nosotros lo que decimos es que homenajeamos a la mujer 364 días al año y que precisamente hay un día, el 8 de marzo, que algunos lo utilizan para imponer una visión determinada de la mujer, una visión sectaria de la mujer, una visión que aparta al hombre porque lo considera un enemigo, un adversario, y que además no debe haber igualdad entre los hombres y las mujeres. Y nosotros, en esa imposición de la ideología de género, no aceptamos. Cuando nosotros decimos que hay que proteger a la mujer, por ejemplo, en cuanto a la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, y decimos que hay que protegerla también cuando es víctima de un ataque de una pareja que no es heterosexual, por ejemplo, de su pareja homosexual, pues no lo quieren aceptar. O cuando el otro día defendía una de mis compañeros en el ayuntamiento que los centros de atención 24 horas contra la violencia de la mujer se extendiesen también
no solo a las niñas, sino a los niños que sufrían ataques de ámbito de tipo sexual, pederastia, abusos sexuales, nos decían que los niños no, que eso se vaya al juzgado normal, que estos centros son solo para las niñas. A nosotros esto nos parece una aberración, de un cinismo y de una injusticia tan grande que nosotros lo que decimos el 8 de marzo, nuestra defensa es por la mujer, pero la mujer en su plenitud, todas las mujeres, sin hacer distinciones, solo aquellas mujeres que estén de acuerdo con la ideología de género. En Vox somos 57.000 afiliados, casi la mitad son mujeres. Nuestras diputadas son mujeres, nuestras concejales son mujeres. Nosotros defendemos a la mujer, pero defendemos a una mujer en libertad, no una mujer sometida a una imposición ideológica que dice solo qué tipo de mujer y qué pensamiento debe tener. Y que, por cierto, vive de eso, porque tienen un negocio detrás, que son los famosos chiringuitos de la ideología de género, que nosotros no estamos dispuestos a que se mantengan. Así que el 8 de marzo, nuestra reivindicación por tantas y tantas mujeres españolas que trabajan, que luchan, que llegan a los puestos más altos, en la magistratura, en las Fuerzas Armadas, en las empresas. Esa es la mujer española que no tiene complejos. Luego hay otro tipo de mujeres que viven permanentemente en una reivindicación constante, como si las leyes o como si la Constitución en el artículo 14 no reconociera la igualdad entre hombres y mujeres. Pues vamos con las preguntas de mis compañeros. Arrancamos con Pedro, cuando quieras. Buenas noches, señor Ortega Smith. Yo quería preguntarle si Vox sigue en la misma posición de no sentarse a negociar la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, o si se replantean esa posibilidad y subsidiariamente si han tenido algún contacto con el ministro de Justicia en este sentido o no lo han tenido. Bueno, nosotros lo que decimos es que los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, son órganos que deberían estar totalmente despolitizados. Por eso abogamos y vamos a presentar una iniciativa en este sentido por una nueva ley orgánica del régimen ley orgánica del Poder Judicial, que garantice que la elección de los miembros que conforman el órgano de dirección máxima de los jueces, al menos, sea como dice la Constitución. Es decir, que haya al menos de sus 20 miembros, 12 que vengan elegidos directamente, que es lo que dice la Constitución, por jueces y magistrados. Por cierto, como era hasta el año 1985, en que se hizo la reforma por el Partido Socialista y que luego el Partido Popular no quiso cambiar. La renovación de un órgano que está siendo controlado por los partidos políticos y que al final todo es un cambio de cromos, a ver si consigo meter a mi candidato, pues evidentemente a ese juego no vamos a estar, sinceramente. Nosotros preferimos decirlo claro, creemos que hay órganos políticos que tienen ya su función y hay órganos judiciales que deben mantener una importante independencia. ¿Y no le ha llamado, no les ha llamado el...? Nosotros hemos estado con el ministro de Justicia en el Congreso muchas horas, hemos hablado de todo esto, le hemos expuesto al ministro nuestra posición sobre cómo debe ser el modelo de justicia y el ministro, bueno, pues en definitiva se ha salido por peteneras porque al final aceptan, y aquí lamentablemente coinciden tanto con el Partido Popular como con Ciudadanos, en un modelo de justicia que está muy alejado de un modelo de justicia independiente, profesional y con los medios suficientes. Así que seguiremos peleando para que los españoles podamos tener de verdad un Estado de Derecho donde la división de poderes sea una realidad. Esther. Sí, yo le he oído repetir continuamente, nosotros defendemos la libertad y aprovechando que se presentan y que cree usted que, bueno, nos ha dicho que van a sacar un buen resultado en el País Vasco, yo le quiero preguntar si entra dentro de ese concepto de libertad y legalizar al PNV por pensar como sea, es decir, piensan radicalmente distinto a ustedes, pero bueno, es otra ideología, hay que legalizarla, como a los independentistas catalanes, etcétera, etcétera. No sé qué concepto es ese de la libertad y si lo van a llevar en su programa también, la ilegalización del PNV, ahora que se presenta en el País Vasco. Sí, son dos cosas distintas. Mire, pueden pensar lo que quieran. La libertad de pensamiento es libre y pueden pensar lo que quieran. Pueden dar conferencias y exponer sus ideas. Lo que no pueden dar es golpes de Estado, como en Cataluña. Es decir, utilizar las instituciones y el dinero público para llevar a cabo una ruptura constitucional, subvertir el orden constitucional, declarar la independencia de una parte del territorio. Esos son los partidos separatistas. A nosotros nos encanta, en este sentido, el modelo alemán de la Ley Fundamental de Bonn, el artículo 21, que deja bien claro que cualquier partido político que tenga en sus objetivos o en sus acciones, en los hechos, romper la unidad federal alemana, pues será considerado un partido inconstitucional. Nosotros queremos para España una reforma constitucional en este sentido. Pero mire, hasta que eso llegue, por ejemplo, nosotros queremos que haya una verdadera proporcionalidad y que estos partidos, que son absolutamente minoritarios, tengan la proporción que les corresponde en el Congreso de los Diputados. Y también queremos
que igual que se Tendrán suspenda... que cambiar la ley electoral. Sí, pero eso no hace falta cambiar la Constitución, es No, una no. ley orgánica. Cambiar la ley electoral para que haya una verdad proporcional. Para que el voto de cada español valga lo mismo. Porque el voto de los españoles no vale lo mismo. Mire, el voto de un barcelonés de la capital vale la mitad de un voto de un barcelonés de la provincia. Esto es inaceptable. Y hay provincias de España cuya representación en el Congreso de los Diputados está sobredimensionada. Nosotros queremos, en primer lugar, que haya una ley electoral que nos garantice la igualdad democrática a los españoles. En segundo lugar, sí estamos en contra de las subvenciones a cualquier partido político, a cualquiera, empezando por el nuestro. 0 subvenciones. Renuncien. Pero especialmente, no, porque lo que no vamos a jugar es en igualdad de reglas. No, hombre, lo que no vamos a salir es al ring con las manos atadas y los ojos vendados. Los demás partidos llevan décadas cobrando millonadas todos los meses. Nosotros, lo que nos corresponda legalmente lo vamos a cobrar, pero nuestras iniciativas van en este sentido. Acabemos, si mañana nos dicen los partidos, ni un euro más para los partidos, se devuelve hasta el último céntimo que se ha cobrado. Vox el primero. Y le decía, por terminar con esto, le decía, nosotros promovemos la ilegalización de estos partidos, pero no porque piensen diferente, sino porque actúan de manera diferente, porque están en un permanente desafío, desobedeciendo sentencias, intentando romper la unidad nacional, pactando con terroristas. Esto es lo que nos preocupa, porque en un Estado democrático tenemos derecho a defendernos. No tenemos por qué aceptar que haya una bomba de relojería entre nuestras instituciones dispuesta a saltar por los aires con la convivencia de los españoles, con el Estado democrático y con la libertad. Nos quedan 2 preguntas, voy a pedir concreción y también le agradecería al señor Tenagrit un poco de concreción en la respuesta. Perdón. Carmen. Muy rápido, buenas noches. Arrancaba usted la entrevista diciendo que es urgente que Vox llegue al gobierno, pero vamos, salvo que cambien mucho las cosas, entiendo que para llegar al gobierno, jugando con las encuestas y el panorama con el que movemos, tienen que tener como socios al Partido Popular y Ciudadanos. La pregunta es, ¿qué balance hace de esa colaboración, de esos acuerdos que tienen con Partido Popular y con Ciudadanos, y si son socios de fiar por lo que ustedes han visto hasta ahora? Y una precisión, hablaba antes del PIN parental. ¿Me puede facilitar el nombre de algún colegio de la Comunidad de Madrid o de España donde se estén dando esos talleres sexuales que usted dice que se dan a niños o adolescentes sin el consentimiento de sus padres? Bueno, yo estaré encantado de pasarles no uno, una lista completa de todos los colegios, se lo haré llegar a su medio, se lo vamos a mandar desde la Asamblea de Madrid, de ese y de todos los que están ocurriendo en Cataluña, en Valencia, en Baleares, Vale. donde no solo hay adoctrinamiento de tipo sexual, donde no solamente hay talleres sexuales, sino donde hay talleres de tipo de independentismo, separatismo y demás. Pero han denunciado esto, porque esto sí es así. Mire, se ha denunciado hasta la saciedad, nuestros compañeros, No, por pero ejemplo... no digo públicamente porque me está... Bueno, Sí, respóndame públicamente, a lo de la no tenga colaboración. ninguna duda. No entremos en por eso debate porque que tampoco le tenemos ya corregí. mucho No tenga ninguna tiempo. duda. Perdón. Pero fíjese, permítame solo esta hipótesis dialéctica. Usted imagínese que me dice, o que afirma, ya sé que me lo está preguntando, no existe ningún colegio donde esto ocurra. Y yo digo, bueno, entonces, ¿qué problema tienen de pasarle una hoja a principio de curso a los padres diciéndole, mire, su hijo cuando salga de clase va a recibir este tipo de talleres? ¿Qué problema hay? Porque talleres los hay. Entonces, ¿qué problema hay de informar a los padres? Y además le pone usted abajo, marque con una cruz si alguno no quiere darlo, no quiere que se le dé a su hijo. No, pero yo le habría? preguntaba por los nombres, por eso, pero si nos va a Sí, facilitar... pero yo le digo que le vamos a pasar una lista completa y además me encantaría que usted la publicase en su medio. Sin Mire, problema. me decía usted en cuanto al puede balance, comprobarla. el balance de la relación con el Partido Popular. Pues mire, estamos muy satisfechos. Primero porque no somos socios de gobierno. Nosotros hemos favorecido la investidura en Andalucía, en Murcia o en el Ayuntamiento de Madrid o en la Asamblea de Madrid. Nosotros no somos socios de gobierno, pero sí estamos condicionando las políticas de gobierno en muchísimas cuestiones. Y créame que para nosotros es un buen camino, porque estamos logrando que Partido Popular y Ciudadanos hagan muchísimas cosas que por sí solos no querían hacer, que de hecho no habían hecho cuando gobernaban con mayoría absoluta. Entonces, el condicionar en la política es tan importante como gobernar. Y por tanto, cuando usted me dice, ¿les queda mucho para que ustedes puedan gobernar en solitario en España? Bueno, No, hablaba de las encuestas. bueno, Luego con las encuestas, a lo votarán mejor los son 3 españoles. años, a lo mejor son 4 años, al ritmo que vamos. Tenemos 52, a lo mejor tenemos 150. Pero en cualquier caso, bastaría con tener los suficientes que condicionásemos al próximo gobierno. Y a lo mejor el próximo gobierno pues es del Partido Popular o es de Ciudadanos, pero con una garantía de que van a cumplir todas esas políticas que son necesarias para España, porque detrás estará Vox, como estamos en Andalucía o como estamos en el Ayuntamiento de Madrid. Última pregunta, Alejandro. ¿Qué tal, señor Tenagrit? Yo quería preguntarle por su compañera de partido, Rocío Monasterio. Compañeros como, por ejemplo, El País siguen desvelando informaciones. La última es un vídeo en el que ella se le ve en una declaración en sede judicial donde reconoce que no tiene el título de arquitecto. Y en ese sentido, lo que dice la información es que a pesar de ello firmó una serie de trabajos. Yo quería conocer su opinión, si ha hablado con ella y si a este caso en concreto se debe que Rocío Monasterio haya
perdido presencia en la primera línea del discurso de Vox? Bueno, si se fía de lo que publica El País, va mal por mal camino, porque El País es un medio que miente más que escribe o que habla. Y esto es muy grave, porque las difamaciones del País son permanentes. Es un medio al que nosotros tenemos vetado, no le damos entrevistas ni nada, porque no hace información. Pero es un vídeo de ella. Yo he Hace visto el absoluta vídeo y es ella la que dice, Sí. no tenía el título. ¿eh? Sí, pero No, por o sea, ejemplo, El usted País acaba lo de que ha decir hecho que es no tiene publicarlo. el título de arquitecto. Sí lo tiene, obviamente que lo tiene. Y si se están refiriendo a unas situaciones en las que ella no actuaba como arquitecta, sino que actuaba como intermediaria inmobiliaria, o cuando estaba estudiando la carrera, o cuando tenía la posibilidad de firmar en su condición de perito, es que hay muchas formas de actuar, no estaba firmando proyectos. En cualquier caso, creo que Rocío Monasterio hasta la saciedad. Yo le digo la verdad que no he seguido el detalle, no me he preocupado porque tengo absoluta confianza en su forma de actuar, pero créame que creo que ha dado explicaciones hasta la saciedad de este asunto. Lo que pasa es que da igual lo que diga, como tantos otros temas. Da igual las veces. ¿Usted sabe la de veces que he tenido yo que explicar, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, cuando de manera recurrente sacan a relucir? Ah, usted habla de chiringuitos. Pues para chiringuitos el de la Fundación para el Patrocinio y el Mecenazgo de la Comunidad de Madrid y la Agencia Madrileña de Protección de Datos. Ahí estaba su presidente cobrando en el chiringuito. Y nunca cuentan que entró allí, vio que no servía para nada, propuso su cierre y salió de allí cerrando. Esa segunda parte no la cuenta. Y en esto de Rocío Monasterio es otra de las obsesiones del periódico El País, que se inventa lo que no está escrito. Mire, nosotros la verdad es que perdemos poco tiempo en contestarle al País, porque es que no tiene credibilidad ninguna, es muy poco fiable, es una manipulación absoluta. No porque no tenga buenos profesionales que puedan averiguar la información correcta, es que no le importa lo más mínimo. Su obsesión es crear basura, echar fake news sobre Vox, y esa es su única razón de ser. ¿Y por qué no se querella contra El País? Pues mire, por no perder el tiempo, se lo digo sinceramente, porque al final los periodistas en España, desgraciadamente, tienen una concepción que es que pueden publicar lo que quieran porque todo está amparado por la libertad de prensa y libertad de expresión. Y es muy difícil, y yo le digo como abogado, muy difícil conseguir que realmente se haga retirar una información a un periódico, o muy difícil que se condene a un periódico por haber publicado falso. Porque siempre te dicen, esas son las fuentes que yo tenía, que no puedo revelar, me acojo al secreto profesional, etcétera, etcétera. Mire, hay periódicos que lo mejor es no perder el tiempo con ellos y dedicarnos nosotros a decir lo que de verdad somos y no a estar perdiendo el tiempo de las 50.000 cosas que dicen. Si yo tuviera que defenderme de todas las veces que dicen que somos homófobos, xenófobos, racistas, nazis, fascistas, bueno, es que es permanente, es una acusación detrás de otra. Bueno, gastaríamos demasiado dinero en juicios que nos interesa gastarlo persiguiendo a los golpistas y sentándolos en el Tribunal Supremo. Bueno, pues señor Ortega Smith, muchísimas gracias por compartir este rato gracias a usted. en La Noche. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Vamos a seguir ahora el programa.